Además, puedo decir cosas que comentó el presidente Ahmadinejad en una conferencia que nos dio, realmente muy interesantes y que parecen impropias de un islámico hablando de Cristo y de su próxima venida. Algo increíble, ¿no? Una hoja de ruta que lleva siguiendo Estados Unidos por cuenta del sionismo internacional. Esta hoja de ruta, el sionismo ha apoyado para cada cosa en lo que necesita. Por ejemplo, países como Arabia Saudita y Qatar están suministrando toda la financiación necesaria para contratar a docenas de miles de mercenarios fanáticos de Al-Qaeda de 10 o 12 países de este mundo. Más del 60% de los llamados Ejército Nacional Sirio Libre son mercenarios extranjeros de Al-Qaeda, financiados, como digo, por estos dos países. Apoyo logístico culpable, parte de Jordania, parte del Líbano, pero sobre todo Turquía, ¿no? Donde estamos. De Al-Qaeda, y todo el mundo sabe o debería saber que Al-Qaeda es una creación y una criatura de la CIA americana. Que la gente también debería saber que la mayor parte de los medios de comunicación importantes o muy importantes en el mundo están controlados por corporaciones transnacionales sionistas, y además tienen nombres y apellidos, son grupos muy respetables que ganan mucho dinero. Estamos hablando de grupos como Bertelsmann, Viacom, General Electric, Fox News, Time Warner, Sony, Disney. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo actúa, por ejemplo, pues un presentador de máximo nivel en Fox News, uno de los primeros de Estados Unidos. En el año 2007, un director de programa famoso de la Fox News está entrevistando en directo, en televisión, con dos cámaras, a Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, expresidenta de Pakistán y con amplios conocimientos de inteligencia de la zona. En el curso de la conversación sale el tema de que de Bin Laden, menciona Bin Laden el director. Y ella dice, bueno, pero sí, pero es que el señor Bin Laden lleva muerto desde finales de 2001. Yo lo sé, mucha gente de inteligencia lo sabe, ¿verdad? Y claro, un director de programa, pues como tú mismo, que te soltasen esto en directo, dirías, la que tengo aquí, es decir, voy a aprovechar esta ocasión, cuénteme más, dígame más cosas, ¿no? El director de Fox News de aquel programa hizo como que no había oído esta información de una expresidenta. No le convenía en absoluto seguir por ahí. Claro, la pobre presidenta, por eso y por algunas otras cosas, no convenía que llegase al poder, pues fue masacrada en un asesinato en Esperón con 130 víctimas colaterales. Pero esta es la forma en la que actúa muchas. For those groups, and I named 3 individuals who I thought were their sympathizers. Now I understand. En tus libros, ¿no? ¿Qué hay detrás de la familia? La familia Rothschild es muy interesante la genealogía, ¿verdad? Porque muy brevemente y en muy pocas palabras, en mi libro dedico unos 26 o 27 páginas a este capítulo que puede ilustrar mucho a mucha gente, porque es un capítulo que es los Rothschild, judíos askenazis, que es lo que son, y su historia de dominio mundial, financiando siempre a ambos lados de las mismas guerras. La mayor parte de las guerras importantes de los últimos 200 años han sido financiadas a ambas bandas por la familia Rothschild. Otra vez quiero también dejar claro lo siguiente, porque la gente conoce más el nombre de Rockefeller que Rothschild. Sin embargo, Rockefeller son los primos, la línea segunda, digamos, dentro del gobierno mundial bancario. Su fortuna es inmensa, pero no llega a ser como la de los Rothschild. Los Rothschild, todos ellos, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff, todos los grandes banqueros son de etnia askenazi, judíos. ¿Qué son los judíos askenazis? Porque de todos los judíos que hay en el mundo se calcula que entre un 70 y 80% de ellos son judíos askenazis. Y
Rothschild se traslada a Alemania y cambia su nombre más adelante a Rothschild, es un prestamista, un judío banquero prestamista, empieza a hacer préstamos, establece el concepto de que a quien principalmente iba a prestar es a aquellas entidades, ya fueran municipios o gobiernos, que con toda seguridad le iban a devolver los préstamos, porque tendrían siempre el poder de, mediante impuestos, conseguir los dineros y no arriesgarse en actividades privadas, ¿no? Bueno, a partir de ahí hay una larga historia de los Rothschild, judíos askenazis, de los cuales representantes, por ejemplo, últimos, aparte de todos los grandes representantes bancarios de los últimos 200 años, pues Henry Kissinger es un famoso judío askenazi, el presidente Netanyahu de Israel también, se distinguen porque no son el tipo étnico judío que es más pues moreno, nariz, como decía Mario Conde hace poco en El gato al agua, que si él también tenía la nariz ganchuda y todo esto. Estos otros no tienen la nariz tan ganchuda, son más altos, más rubios, más de ojos azules, ¿no? Esa es la diferencia entre el judío askenazi y el judío ortodoxo, básicamente, aparte de que la mayor parte de los judíos askenazis que eran religiosos, hoy día a estos niveles, básicamente la mayor parte de ellos son ateos. Entonces, por un lado, yo lo que creo es que están preparando una tercera guerra mundial, que tendría como escenario inicial, como catálisis, el Oriente Medio, porque estamos hablando de Siria, Irán, aquellos países, ¿no? Y por otro lado, el tener a la gente esclavizada mediante ¿qué? Mediante una deuda que ya en muchos países es imposible de pagar. Y espero equivocarme, pero posiblemente ninguna salida exenta de violencia. Tienes que ir a contracorriente del pensamiento de esos Rothschild y de esos Rockefeller. El barón Edmund de Rothschild ya decía hace 20 años, 15 años, que después de todos sus planes mundialistas y de estar mandando de facto en el mundo en muchos aspectos, que ahora el último elemento que debía desaparecer es la nación. La nación es para ellos la bicha. Sin embargo, yo soy partidario de lo que habrá que hacer en un momento determinado y además quizás arrastrado por la fuerza de los acontecimientos y arrastrados por un populismo indignado, será el volver a tener un Estado-nación soberano. Solamente un Estado-nación soberano podrá en su momento investigar y juzgar a todos sus políticos corruptos. De balcanización, siguiendo la ruta de Yugoslavia, de Libia, de Siria, donde se quieren hacer más pequeños estados, porque es mucho más fácil manejar a las partes que al todo. Según tu criterio, Manuel, Artur Mas, por ejemplo, como presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿qué busca con el tema de la independencia? Yo creo que debe buscar, primero, yo creo que debe estar muy condicionado y muy presionado por la masonería existente en Cataluña. Ya sabes que Cataluña es la región de España que más masones tiene por metro cuadrado, especialmente en Esquerra Republicana de Cataluña. Debe estar muy presionado por ahí, ¿no? Yo no sé lo que busca, pero vamos, yo es que creo que a la gente, por ejemplo, no le saca a este señor temas igual que los presidentes de España, de Alemania, de Estados Unidos, son marionetas de los altos poderes de la alta masonería y del sionismo internacional. Lo que pasa es que después cada uno de ellos expresa su ego y además está siguiendo instrucciones, está siguiendo unas instrucciones muy precisas de la alta masonería para desmembrar España y para enfrentar España posiblemente en un conflicto civil como el que tuvo Yugoslavia o como el que tuvo España en los años 30, también motivada por la masonería internacional. No seamos tan extremistas, Manuel, no llegaremos ni a una décima parte de lo que estás comentando. Ahora faltaría más que lleguemos a un conflicto de esa magnitud. La inmigración es un producto ya perfectamente organizado desde los años 20 del siglo pasado, racionalizado en conferencias en libros por el conde Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi, el plan Kalergi, para hacer que toda Europa
fuera literalmente invadida por africanos y asiáticos con el fin de crear una raza nueva en Europa, que sería euro-afroasiática, que sería mucho más bella, mucho más exuberante. Me suena mucho en las teorías de la conspiración, donde... Eso está documentado, eso está perfectamente. El conde Kalergi, el plan Kalergi está perfectamente documentado, no es ninguna teoría de la conspiración, y además lo tenemos ya. Mira. Se penaliza legalmente en España por primera vez un delito de opinión. Delito de opinión, cuando la Constitución lo permite, consagra la libertad de expresión. Entonces, en España, 70 y tantos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, hemos seguido, presumiblemente por imposición de directrices europeas y sobre todo con el actual ministro de Justicia que hay, el hecho de que va a ser un delito la negación del holocausto. Es decir, tú puedes decir Dios no existe, tú puedes decir la mayor de las barbaridades, que no serás responsable de nada. Pero si dices, o porque seas lelo, o porque estés muy... lo que sea, ¿no?, que no hubo holocausto, vas a ir a la cárcel. Claro, yo aconsejo a mucha gente que piense que realmente el holocausto no fue tal y como nos lo contaron, se declare revisionista, no negacionista, como lo hizo Williamson, ¿me entiendes, no?